unidad de control. Cada uno de los terminales tiene una función muy importante en el funcionamiento del motor. Muy bien, pasamos. Los terminales que tenemos acá tienen un orden. Tenemos el terminal número 1 aproximadamente hasta el 111, y cada uno de ellos tiene un color de cable, una condición de trabajo y un voltaje referencial. Los voltajes referenciales se realizan en contacto abierto durante el funcionamiento y una condición a una determinada RPM, que son 2500 RPM aproximadamente. El técnico tiene que hacer esas 3 pruebas: 1, en contacto abierto; 2, en ralentí, motor caliente; y 3, a una determinada RPM. Cada uno de estos terminales tiene una función muy importante. Si yo le desconecto un terminal a esta unidad de control, por ejemplo, que sea el terminal de alimentación a la unidad de control, así el resto esté bien, no va a arrancar el motor. ¿No? Bien. Pasa a la siguiente. La siguiente. Muy bien. Acá tenemos una línea de comunicación K. La línea de comunicación K, como su concepto o su descripción lo dice, es una comunicación en tiempo real. Actualmente, en el vehículo ya no encontramos solo un módulo de este tipo. Si no encontramos, vamos a encontrar 5, 6, 7 módulos. Y los módulos deben estar comunicados, ¿no?, a través de una línea de comunicación AM. El equipo de diagnóstico actualmente contamos con este equipo de diagnóstico. Es un equipo, parece una forma de un celular, ¿no?, pero ya no necesita cable. La información la hace vía Bluetooth. Yo le pongo un conector al vehículo y me envía la información a una distancia aproximadamente de 25 metros. Si en el motor o en el vehículo hay un módulo que está fallando, a través de la línea de comunicación CAM me lo va a transmitir acá. ¿Qué módulo o qué circuito o qué sistema no se encuentra correctamente? Anteriormente, desde el anterior. Miren, actualmente todo el aire que ingresa al motor es medido a través de este sensor. Este sensor es un sensor de flujo de masa de aire. Este sensor mide la cantidad de aire, ¿no?, midiendo una parte de la cantidad de aire que ingresa al motor, ¿no? Lo hace a través de un hilo caliente, que al pasar el aire lo trata de enfriar, pero el circuito está diseñado de tal manera que va a evitar que este hilo caliente se enfríe. Ese consumo de corriente quiere hacer la información a la computadora. ¿Para qué? Para que la unidad de control dé la cantidad correcta de combustible para los inyectores, ¿no? A veces nos hemos traído esta forma física para que ustedes, de repente por ahí algunos no conocen el sensor de flujo, no conocen la computadora y no conocen los inyectores. Muy bien, debajo del sensor de flujo tenemos la lógica de diagnóstico en el vehículo. La lógica de diagnóstico en el vehículo se realiza a través del equipo de diagnóstico, de un escáner. Si yo tengo un problema en el sensor de flujo de masa de aire, de inmediato me va a salir un DTC, un código de avería. El código de avería para este sensor de flujo de masa de aire es el P0102 o el P0103. ¿Qué es lo que me dice en el P0102, P0103? Nos habla del circuito del sensor de flujo de masa de aire o el mismo sensor de flujo de masa de aire que está fallando, ¿no? Muy bien. Como ven ahí tenemos el diagrama eléctrico del sensor de flujo de masa de aire. En esta parte de acá se aprecia un conector. Ese conector es el que lo estamos apreciando
gama eléctrico tenemos que hacerle pruebas. Un terminal que viene directamente de un relay con 12 voltios. Luego tiene una conexión a tierra y tiene una información que trabaja o está variando durante el funcionamiento. Pero esa señal se puede alterar durante el funcionamiento. ¿Y eso qué trae como consecuencia? Si la señal del sensor de flujo aumenta, va a aumentar la cantidad de combustible. Si la señal de flujo es baja, el motor puede llegar de repente a no ponerse en funcionamiento porque le falta combustible. Pero ninguna de las dos condiciones es recomendable que el motor trabaje. El motor debe trabajar en una condición de mezcla pobre y mezcla rica, en una relación de aire de 17 partes a 1, que es lo correcto. Actualmente los motores están en esa cantidad, en esa relación. Muy bien. Luego contamos también con un sensor muy importante, que es el sensor de temperatura del aire, temperatura del refrigerante del motor. Básicamente, todos los fabricantes tienen el mismo principio de trabajo en sus unidades de control. ¿Cómo trabajan los sensores, la unidad de control y los actuadores? Los sensores los relacionamos en el ser humano como los sentidos, ¿no? La unidad de control en el ser humano viene a ser el cerebro. Y los actuadores tendrán las manos, nuestras extremidades, la misma boca, ¿cierto? Entonces, acá en este caso tenemos un sensor de temperatura de refrigerante del motor. Inicialmente, cuando yo abro el contacto en el motor, este sensor capta la temperatura real de este momento que se encuentra. Si el motor está frío, de inmediato la unidad de control recibe la señal y ya lo pone en alerta a todos sus actuadores, esperando la señal de arranque. ¿No? El motor actualmente arranca sin necesidad de pisar el pedal del acelerador. Tú pones la llave y arrancas. Luego el motor, poco a poco, a medida que va subiendo la temperatura, va bajando sus RPM. El motor actual tiene sistemas que evitan que el motor se encuentre a esas RPM, por ejemplo, como el nuevo sistema que tenemos de válvulas variables, conocido como el BBTI. Muy bien. Aumenta la temperatura y llega a una temperatura que ese motor no puede seguir subiendo. La computadora que hace, lanza un ventilador para que ese motor baje su temperatura a una determinada temperatura, luego lo desactiva, sube la temperatura, porque el que informa es el sensor de temperatura. Sube, baja, un rango aproximadamente de 100 a 90 grados de temperatura. Es el rango normal de trabajo de un motor actualmente. Muy bien, estos sensores también tienen sus pruebas, tienen su lógica de diagnóstico. ¿No? Tenemos